Hecho por la matriarca era que ubicado detrás de todos aquellos hombres poseídos, se encontraba un ser con una imponente apariencia atlética, como de unos 3 metros de altura, con el rostro adornado de una larga nariz puntiaguda, unos enormes ojos que se mantenían abiertos permanentemente sin parpadear. Sus orejas eran enormes y perfiladas. Muy cerca de ellas se elevaban 2 prominentes cuernos filosos que apuntaban para atrás, y su cabello estaba conformado por onduladas llamas en fuego. No podía ser nadie más que el poderoso demonio Alastor. Los brujos, ubicando bien al ser del Averno, levitaron sobre el aire colocándose alrededor de él de forma minuciosa, de tal manera que el demonio solo pudo percatarse de ellos justo cuando tenía un brujo por lado. Una vez en la posición adecuada, los brujos comenzaron a rezar en lenguajes extraños, y de este rezo comenzó a nacer un conjuro por medio del cual los brujos crearon alrededor del demonio una haz de rayos incandescentes. El demonio, al percatarse, rugió tal cual fiera e intentó salir de esa cárcel, pero le fue imposible. Pareciera que los rayos le causaban daño. Los hombres poseídos, al ver que su amo estaba siendo acorralado, intentaron devorar a los brujos, pero esta fuerza suprema no les permitía acercarse a ellos, calcinando y dejando en cenizas a los pocos osados que intentaron detener a la pareja. El conjuro que los brujos evocaban era la milenaria cárcel de demonios. No por nada que el demonio gruñía desesperado por escapar de aquel cerco de magia. Este era el hechizo más poderoso que Dios le había dado a los humanos para defenderse de los demonios. Y aunque no cualquiera podía utilizarlo, aquel par de gitanos tenían la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. Desafortunadamente, aquel hechizo consistía en fusionar un alma buena con un alma mala. Para poder sellar el encarcelamiento, Jovanka, desde el primer momento en el que ofreció el hechizo para salvar al mundo, estuvo dispuesta a dar su vida por el de su pueblo gitano. Esto se lo había hecho saber a Jofran, quien, a pesar de derramar muchas lágrimas y pedirle a su amada esposa que mejor huyeran, ésta no aceptó, y lo único que tenía en mente era ser parte de aquel sacrificio. El conjuro estaba funcionando. El demonio se encontraba diezmado, y solo la última frase separaba a Jovanka de sentenciarse a esa cárcel eterna, al lado del temible Alastor. Y es por eso por lo que la bruja comenzó a derramar muchas lágrimas. Le pidió a Jofran que cuidara a la niña y le diera tanto amor como había sido hasta el momento. Después de eso cerró los ojos y comenzó a pronunciar la última frase. En nombre de Dios, deposito mi alma junto a la tuya, a esta cárcel eterna donde yacen y yacerán por siempre los... Justo cuando la mujer abría los labios para pronunciar la palabra final, Jofran, sacrificándose por el amor de su esposa, gritó con mucha fuerza: ¡Condenados! Al decir esto, Jovanka abrió sus azules ojos y miró con tristeza a su marido, quien se había sacrificado por ella. El conjuro se había activado y de la tierra se abrió un enorme agujero que succionaba todo lo que se encontrara dentro del círculo de poder. El demonio, quien yacía en medio, poco a poco comenzó a hacerse cenizas y éstas se elevaron sobre el socavón. Por su parte, Jofran sufría el mismo destino que el demonio y miraba a su esposa con ojos de amor y una enorme sonrisa, mientras poco a poco su cuerpo se desintegraba y levitaba como pequeñas partículas ante la mirada atónita de Jovanka. Cuando ambos se encontraban nada más en forma de polvo, el agujero comenzó a cerrarse y la mezcla de Alastor y Jofran se dirigió hacia él con gran velocidad. Pero justo en ese preciso momento, una gran cabra de grandes cuernos que huía de un enorme felino realizó un gran salto sobre el pozo, y fue entonces que la unión de brujo y demonio impactaron de lleno al animal. De forma increíble, Jovanka miraba cómo el pozo se cerró por completo y el sacrificio no fue encarcelado.
Por su parte, la cabra, quien había logrado saltar sobre la circunferencia completa del agujero, quedó inmóvil. De su cuerpo comenzó a salir humo y luego ardió en llamas. Esto debido a que su débil cuerpo no pudo soportar una magia tan grande. Después de incinerarse, del cuerpo de la cabra no quedó más que un cráneo enorme con los prominentes cuernos puntiagudos. Allá se encontraba el demonio Alastor y el gran brujo Jofran encarcelados. Jovanka optó por quedarse con el cráneo para evitar que algún otro brujo pueda darle un mal uso y liberar al demonio. En muchas ocasiones Jovanka intentó por medio de magia liberar a su esposo del cráneo, pero el resultado siempre fue el mismo. Se liberaba un gran y poderoso demonio, incapaz de tener voluntad propia, que solía seguir las órdenes de quien lo invocara. De esta manera la bruja comprendió que había perdido a su esposo para siempre, y el bien y el mal estaban entremezclados para dar vida a aquella nueva criatura, que los pobladores de la época nombraron el temible demonio Cornicabras. Ahora, este ancestral cráneo servía como cárcel para la bestia naciente, de la fusión de su padre y el temible demonio Alastor. Desde ese entonces el cráneo se encontraba en manos de la bruja matriarca de los gitanos, la cual tiempo atrás y siendo una niña pudo ver con tristeza aquella fatídica tarde, cuando su padre dio su vida para poder encarcelar a Alastor. Desde ese entonces su madre la había entrenado y enseñado todos sus conocimientos para formar a la mujer tan poderosa que era hoy en día. La bruja, sin contratiempos, colocó el cráneo sobre una mesa, prendió una veladora y comenzó a decir algo en un idioma incomprensible. De su delantal sacó una pequeña bolsa y comenzó a rociar el cráneo con tierra de panteón. Al paso de los minutos, la mujer posó una mano sobre el cráneo y enseguida sus ojos se postraron de un color blanquecino, al mismo tiempo que temblaba de una manera anormal, como si algo dentro de ella la estuviera poseyendo. En el centro del poblado, la batalla entre nahuales y Avalán era intensa. Los nahuales ya se veían claramente heridos al resistir los embates del demonio Seis Cuernos, pero al ser feroces guerreros, no pensaban desistir y si era necesario dar su vida en combate, estaban dispuestos a realizarlo. El demonio por su parte jugaba con el par de bestias. Sabía que su poder era mucho mayor al de ellas, y se divertía golpeándolos solo por el simple placer de ver hasta cuánto sufrimiento podrían resistir en nombre de su absurdo dios, como Avalán pensaba. Los nahuales atacaban con ferocidad, realizando cortes por todo el cuerpo del demonio, pero este resistía y los contraataques eran mucho más poderosos. Era por eso por lo que los nahuales pensaban muy bien en la forma de atacar. Ellos cayeron en cuenta que los ataques realizados a base de los golpes y rasguños, por más poderosos que fueran, no realizaban daño sobre la humanidad de la bestia. Caso contrario a las mordidas que, si lograban infligir daño a su rival, sin duda la pócima a base de plumas de Raguel había creado algo poderoso en sus mandíbulas. Ahora el plan era atacar de manera brava, hasta donde la vida les alcance. Y fue por eso por lo que los nahuales se lanzaron con todo. El primero en llegar atacó de frente a Avalán, el cual le lanzó un puño incandescente. Pero el nahual de forma muy ágil lo esquivó y le mordió el brazo justo a la altura del codo. Esto hizo que el demonio lanzara un terrible gruñido de ira y dolor. Lograr herir al demonio solo despertó en él una furia sin igual, y sin problemas tomó a ambos nahuales de las piernas y comenzó a golpearlos entre ellos mismos, como si simulara estar aplaudiendo con los cuerpos de las bestias, quienes se encontraban bañadas en sangre, con muchos huesos rotos e inconscientes, al borde de la muerte, pero inesperadamente el cielo comenzó a teñirse de un color rojo sangre, y el suelo comenzó a vibrar. En medio del caos un imponente grito se dejó escuchar desde la lejanía, y esta situación no pudo pasar desapercibida para Avalán, quien soltó a los nahuales y los dejó tirados inconscientes a un lado de la destrozada estatua de Raguel. Avalán se encontraba confundido. Aquel grito no era de un ángel,
Él sabía perfectamente que ese grito pertenecía a un demonio. Después de haberlo escuchado, todo quedó en completo silencio. La desolación del sitio era horrible, con un par de nahuales moribundos inconscientes, gente muerta hecha pedazos por todos lados y una colosal estatua destruida. Con el demonio Seis Cuernos desconcertado, mirando por todas partes con el único objetivo de encontrar quién había sido el autor del siniestro alarido. Avalán, al no mirar nada a sus alrededores, caminó hacia los nahuales decidido a darles la estocada final, por lo que con ambas manos tomó una enorme roca la cual había sido parte de la estatua de Raguel, y ésta, al solo simple hecho de ser tocada por el demonio, comenzó a arder en llamas. Sosteniendo la roca incandescente, Avalán se situó frente a los nahuales y se alistó para lanzarla directamente hacia ellos, por lo que estiró los brazos y al tiempo que emitió un terrible grito de odio, lanzó la enorme roca hacia las bestias. La piedra incandescente viajó a gran velocidad, como si se tratara de un gran meteorito a punto de realizar un colosal impacto. Los nahuales moribundos solo miraron frente a ellos la muerte acercándose con gran furia. No hicieron nada al respecto. Su estado físico no les permitía hacer nada, y fue por ello por lo que solo les quedó encomendarse a su creador. Un descomunal estruendo se hizo escuchar en todo el sitio. El demonio Avalán, junto con los pocos gitanos que se encontraban escondidos observando a la redonda, vaticinaron el fin de aquel par de bestias nahuales, que habían luchado de forma incesante contra las criaturas del mal desde épocas inmemorables. Pero para sorpresa de todos y sobre todo de Avalán, al disiparse la polvareda causada por la explosión de la roca, una enorme criatura se había interpuesto entre la roca y los nahuales, y ante la incredulidad de los presentes había recibido el impacto directo al cuerpo, pero sin sufrir daño alguno. Avalán, completamente sorprendido, miraba cómo aquella criatura de aproximadamente 4 metros, con una silueta robusta y una extraña cabeza de la que le nacían 2 enormes y filosos cuernos, lo miraba con un odio sin igual, y sin dar un indicio de algún ataque previo, se lanzó sobre Avalán para darle un brutal puñetazo. Avalán, confiado de sus poderes, no hizo el más mínimo intento por esquivarlo. Ese fue un grave error por parte del Seis Cuernos. El golpe se impactó de lleno en la mandíbula del demonio y lo mandó a volar a varios metros, cayendo brutalmente al suelo sin tan siquiera poder meter las manos. Allá es cuando cayó en cuenta que el demonio al que enfrentaba no era para nada parecido a los rivales, que hasta el momento había derrotado sin problemas. Los nahuales, quienes se encontraban inmóviles, estaban sorprendidos por no haber muerto con el ataque de Avalán, pero comprendían que aquel demonio quien los había salvado era un ser poderoso capaz de hacerle frente al Seis Cuernos. En un principio no habían podido identificar de quién se trataba, pero al pasar del tiempo, con una sorpresa dibujada en sus rostros, supieron que aquel ser era la aberrante fusión entre Alastor y el brujo Jofrán, el cual actualmente era conocido como el temible demonio Cornicabras. Avalán, dispuesto a luchar, se puso de pie y corrió hacia el demonio Cornicabras para atacarlo, pero el Cornicabras lo recibió bien plantado y con una maniobra rápida, así como un gran despliegue de fuerza. Alzó el cuerpo del Seis Cuernos y lo arrojó hacia el suelo con la única intención de dañarlo. Avalán cayó estrepitosamente sin poder poner resistencia, y fue la primera vez desde su aparición que se le vio herido al resentir el ataque. El demonio, estallando en cólera, se levantó rápidamente y se abalanzó sobre el Cornicabras. Comenzó a lanzarle una lluvia de golpes que el otro demonio repelía poniendo sus brazos como escudo. Sin embargo, Avalán no cesaba de lanzar golpes y no parecía intentar dejar de hacerlo. Pero de un momento a otro, el Cornicabras con una suma facilidad le esquivó uno de ellos.
y contraatacó con un puño, el cual, como si se tratara de un hechizo mágico, se endureció con una recubierta de un material duro, similar al hueso, y golpeó directamente a Balan en la quijada. El resultado de este impacto fue un brutal golpe, el cual le descolgó la quijada a Balan, quedando su boca completamente abierta de forma estrepitosa. Con ese imponente golpe, Balan quedó tendido en el suelo, evidentemente malherido. Desde épocas milenarias, el demonio no se había sido superado de forma tan amplia como hasta ahora. El cornicabras, con toda la tranquilidad del mundo, caminó hacia él y comenzó a pisarle el pecho. El seis cuernos intentaba inútilmente reincorporarse, pero la pisada del cornicabras le impedía pararse. Sin duda la diferencia de poderes era abismal. En esos momentos Balan aún se encontraba en llamas, pero poco a poco éstas se apagaban en señal de estarse debilitando. Él estaba consciente que no tenía oportunidad contra el cornicabras, y sabía que a partir de ahora todos sus ataques deberían ser bien pensados para evitar gastar energía que le pueda servir para intentar derrotar a aquel ser. Por su parte, el cornicabras seguía pisándole el pecho a Balan, y éste ya comenzaba a escupir un líquido verduzco que al parecer era sangre de demonio. En un momento de desesperación, el demonio seis cuernos dijo con una voz debilitada: «Alastor, ¿por qué me haces esto, hermano?». Entonces el cornicabra, sin dejar de pisarlo, le dijo: «Yo no soy Alastor, y mucho menos soy tu hermano». «Entonces, ¿quién eres?». «Soy la peor pesadilla de cualquier ser que mi invocador me ordene asesinar». Al escuchar esto, Balan se quedó inmóvil y pensativo por un momento. Entonces, mientras el cornicabra seguía pisándole el pecho, Balan endureció el puño y lo expulsó hacia el rostro de su enemigo. Este, al recibir el impacto, salió volando y cayó a un par de metros. El ataque era fuerte, pero era demasiado evidente que no lo suficientemente fuerte para derrotar al cornicabras. Pero para seis cuernos el precio de eyectar su puño era muy caro. Debido a su debilidad, ya no se iba a poder regenerar, y ese débil ataque le costaría perder una de sus extremidades. Esa situación fue poco comprensible. Al tener a su rival lo suficientemente lejos, a duras penas Balan se puso de pie, y ante la mirada atónita de todos los presentes, con la única mano que le quedaba se arrancó uno de sus cuernos. Nadie comprendía el motivo del por qué el demonio comenzaba a mutilarse. Ya con el cuerno en su mano, este quedó como una especie de lanza y fue lanzado por Balan con todas sus fuerzas. Extrañamente no le apuntó al cornicabras, mucho menos le apuntó a los nahuales, quienes aún se encontraban malheridos, pero con vida. Todos vieron cómo el cuerno con gran velocidad se alejaba del sitio. «Tu inminente derrota te está dejando loco», gritó el cornicabras a Balan. Balan no respondió, y al contrario, solo se echó a reír. Al ver esta reacción, el cornicabras se desconcertó y le preguntó con un débil tono al seis cuernos: «¿Qué diablos te pasa?». Entonces, en ese instante, un muy malherido Balan le contestó sarcásticamente a su rival: «No eres Alastor. Eres una simple basura invocada por brujos de categoría menor. ¿Crees poder vencer a un semidios como yo, el temible Balan? Fui un estúpido al querer luchar contra ti. No era necesario gastar tanto poder en ti. Desde hace mucho que hubiera asesinado a tu invocador». La cara del cornicabras hizo un gesto de terror al escuchar a Balan. Ahora él lo comprendía todo. Rápidamente salió disparado, corriendo con todas sus fuerzas para alcanzar el cuerno de Balan. Pero para su desdicha, el cuerno ya había avanzado a tal grado de ser imposible alcanzarlo. Al cabo de unos minutos, un grito de horror, espanto y dolor provino desde el campamento de los gitanos. Específicamente en la casa improvisada, donde la matriarca se encontraba meditando. Aquel cuerno, aquel filoso y enorme cuerno,
se había incrustado en el corazón de la matriarca, dándole una dolorosa muerte instantánea. Avalán fue muy astuto y una vez más otro ser pagó con creces el no acabar con su rival cuando lo tuvo a su merced. Era sabido por la gente de magia, tanto negra como blanca, que ese tipo de invocaciones como la del cornicabras duraban lo que duraba la vida del invocador. Es por eso por lo que Avalán, consciente de no poder igualar el poder de su enemigo, decidió mutilarse con tal de abrirse espacio para poder hacer ese último determinante ataque, que al final dio resultados. El cornicabras no detuvo su corrida y pensaba que aún podía hacer algo por su invocadora, pero era demasiado tarde. Este comenzó a desvanecerse y a hacerse cenizas. El demonio gritaba, pero era en vano. Poco a poco una ráfaga de polvo recogía sus restos. Y después de esto, como si fuera atraído por una imponente fuerza de atracción, este polvo fue arrastrado hacia aquel cráneo, y así de esa forma, el cornicabras fue encarcelado una vez más. Avalán ahora, de nueva cuenta, ya no contaba con algún rival que pueda derrotarlo. Al sentirse vencedor, intentó caminar hacia los nahuales, para ahora sí asegurarse de asesinarlos. Pero su extrema debilidad no se lo permitió. Él permaneció de pie, mientras sangraba por varias partes de su cuerpo y sus llamas seguían desvaneciéndose. Entonces fue así como se le ocurrió la idea más descabellada que hasta el momento había pasado por su mente. Los nahuales de Dios, quienes gracias a sus poderes de nahual, se habían recuperado un poco de sus heridas. Veían desde varios metros cómo el demonio comenzó a juntar la poca fuerza que le quedaba, y su pecho brillaba. Al parecer, era el punto donde estaba recibiendo toda la energía de su cuerpo. Las bestias estaban asombradas y no estaban conscientes de los planes de Avalán, pero uno de ellos se percató de lo que estaba por ocurrir y gritó a su compañero: «Tenemos que hacer algo. Avalán está juntando energía para explotar». Ellos sabían que si Avalán explotaba, ese poblado y todos los demás a varios kilómetros a la redonda quedarían hechos trizas junto con su gente. Los nahuales a duras penas se reincorporaron y con lo poco que se habían recuperado, atacaron a Avalán, quien se mantenía inmóvil concentrando energía. Sin embargo, los ataques de ambas bestias, por más feroces que resultaban, no lograban evitar que el demonio dejara de reunir energías para la gran explosión. Avalán por su parte reía a carcajadas, mientras auguraba la muerte y destrucción de todos. Los nahuales insistían en ataque, pero no infringían daño alguno. Su ataque fue tan insistente que llegó un momento en la que de nuevo perdieron todas sus energías y se desvanecieron junto a los pies del demonio, el cual ya tenía a su alrededor un aura incandescente producto de la energía reunida. Todo lo que se encontraba a su alrededor comenzaba a hacerse trizas. Las rocas levitaban, los árboles se deshojaban con las ondas de calor que emitía la concentración de energía. Los hombres, quienes se escondían a distancia, ahora salieron de sus escondites y corrieron a toda velocidad hacia destinos desconocidos. Lo único que importaba era a toda costa huir del sitio. Avalán sonreía de forma macabra mientras gritaba que todos morirán. El cielo se tornó de un color bastante oscuro y una ligera lluvia comenzó a caer. Al cabo de unos minutos, Avalán había reunido toda la energía posible y ahora estaba listo para realizar la gran explosión. Con una mirada infernal y una risa burlona de oreja a oreja, Avalán gritó a los cuatro vientos: «Triunfé. Es hora de que todos mueran y que esto se vuelva un infierno». Y justo en ese momento se dispuso a explotar. Los nahuales, a los pies de Avalán, veían venir la detonación y ahora sí, el final de todo. Pero de repente, del cielo comenzaron a caer varios rayos y ante la mirada atónita de los nahuales, cada rayo transportaba un ángel con él. Estos aterrizaban y de una forma muy veloz
comenzaron a salvaguardar a la gente aún con vida en ese poblado, entre ellos aquel par de nahuales. Avalán sonreía eufórico y festejaba la venida de los ángeles. Sabía que el poder de su explosión también era suficiente para acabar con la vida de aquellos enviados por Dios. Y él veía esta situación como inmejorable para matar también a muchos de ellos. Pero repentinamente y justo cuando él sentía la explosión realizarse desde lo más profundo de su ser, un rayo, el más impactante de ellos, cayó sobre él, y junto con él Raguel. El milenario comandante del ejército de Dios había regresado. En cuestión de milésimas de segundo, el arcángel sujetó a Balaam, rodeando ambos brazos sobre el cuello del demonio, y como si se tratara de un rayo invertido que ahora iba del suelo hacia el cielo, se llevó al demonio hacia arriba, hasta hacerse un punto brilloso en el firmamento. Al cabo de unos segundos, un gran estallido ocurrió y dejó cubierto completamente el cielo por unos minutos, y después todo volvió a la normalidad. Segundos después, el gran arcángel Raguel bajó con sus imponentes 6 alas contoneándose y lanzando con ellas unos destellos divinos por todos lados, que poco a poco comenzaron a reconstruir todo lo que el demonio había destruido. Dentro de esta reconstrucción, también se incluyó devolver a la vida a todas aquellas personas que habían perecido en manos del demonio. El gran Raguel se encontraba restaurando el pueblo y sus alrededores. Después de lograr con su objetivo, los ángeles, así como Raguel, por medio de rayos en medio del día que ahora ya era soleado, regresaron hacia su hogar en el cielo, dejando aquel pueblo que hasta hace unos momentos era pura destrucción, en un estado tan normal como si nada hubiera pasado. Desafortunadamente, y a pesar de que todo se había restaurado, las mentes de todos los presentes quedaron intactos y aún tenían los horripilantes recuerdos de todo lo bueno y lo malo que habían vivido en esa mítica batalla celestial. Pero también estaban conscientes de que desde arriba habían seres que velaban por el bien con gran recelo, al grado de estar dispuestos a dar sus vidas para combatir el mal.